A ver, pensadlo un momento. Hay un sistema, casi invisible, que lo controla todo en nuestro mundo moderno. El móvil que llevamos, los satélites ahí arriba, todo, absolutamente todo, depende de él. Y claro, normalmente ni nos damos cuenta, funciona de maravilla. Pero, ¿y si falla? Las consecuencias pueden ser, bueno, catastróficas. Vamos a ver de qué va todo esto. 327 millones de dólares. Ojo a la cifra. Eso es lo que costó un único error. Un fallo que, y esto es lo más increíble, se podría haber evitado perfectamente. ¿Y por qué? Pues por algo tan tonto como una confusión de unidades. Una nave espacial entera, perdida para siempre en el cosmos. La razón: 2 equipos de ingenieros, gente brillantísima, que simplemente no hablaban el mismo idioma a la hora de medir. Y este caso tiene nombre y apellidos, y es un ejemplo de libro de por qué necesitamos un estándar para todos. Hablamos, claro, del desastre del Mars Climate Orbiter. Nos vamos a 1999. La NASA pierde su sonda Mars Climate Orbiter. Su misión era estudiar el clima de Marte, nada menos, pero nunca llegó. ¿Qué pasó? Pues algo que parece de chiste, pero no lo es. El software en la Tierra hacía los cálculos de empuje en libras, la unidad imperial, vamos, pero la nave estaba programada para entender newtons, la unidad métrica. Esa pequeña pero crítica falta de entendimiento hizo que la sonda se metiera en la atmósfera de Marte con un ángulo malísimo, y claro, se hizo pedazos. Una lección carísima, 327 millones de dólares. Justo para evitar este tipo de caos, el mundo científico y la industria se tuvieron que poner de acuerdo. ¿Y cuál fue la solución? Pues el Sistema Internacional de Unidades, o como lo conocemos todos, el SI. Pensemos en el SI como el idioma universal de la medición. Es lo que garantiza que una pieza que se diseña en Alemania encaje a la perfección en una máquina que se está montando en Perú, o que las instrucciones de un proyecto japonés se entiendan sin la más mínima duda en cualquier otro rincón del planeta. Es, en definitiva, la base para que podamos colaborar y comerciar a nivel mundial. Y ojo, que esto no es algo abstracto que solo usen los científicos. Para cualquier profesional técnico, para la gente que está en el taller, el SI es el pan de cada día. No es teoría, es su herramienta de trabajo principal. Desde leer un plano a calibrar una máquina, todo, absolutamente todo, pasa por este sistema. Y aquí viene lo más curioso de todo. Este sistema global, que parece súper complejo, en realidad se sostiene sobre solo 7 pilares, 7 unidades fundamentales. A partir de ahí se construye todo lo demás. 7. Nada más. Aquí las tenemos, las 7 magníficas. El metro, para la longitud, básico en mecanizado. El kilogramo, para la masa, clave en control de calidad. El segundo, para el tiempo, que marca los ciclos de las máquinas. Luego están el amperio, para la corriente. El Kelvin, para la temperatura en tratamientos térmicos. El mol, para toda la química industrial. Y la candela, para la intensidad de la luz. Súper importante en seguridad laboral. Ahí están las 7. Muy bien, ya tenemos la teoría. Pero, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo bajamos estas unidades al taller, al mundo real? Pues lógicamente con herramientas de precisión. Y tenemos de todo, desde una regla de toda la vida hasta micrómetros súper complejos. La clave, como siempre, es usar la herramienta correcta para cada trabajo. Es de cajón. No se va a usar una cinta métrica de obra para un trabajo que pide centésimas de milímetro de precisión, ¿verdad? Vamos a comparar 2 de los más habituales. Por un lado, el calibre Vernier, el famoso pie de rey, te da una precisión estándar, hasta 2 centésimas de milímetro más o menos, y es súper versátil. Pero ¿qué pasa si se necesita hilar mucho más fino, para ajustes de alta precisión o un control de calidad muy exigente? Ahí es donde entra el micrómetro. Con él ya hablamos de medir hasta la milésima de milímetro. ¡Una pasada! Y aquí se ve perfectamente esa conexión entre la herramienta y la habilidad. Por un lado vemos el uso práctico, un calibre digital moderno que es más directo, pero por el otro está el arte. El diagrama que nos enseña a interpretar una escala analógica. Ahí es donde se demuestra la destreza técnica, sabiendo que cada rayita cuenta para clavar esa fracción de milímetro. Pero a ver, seamos realistas. Hay una verdad fundamental en todo esto. La medición perfecta no existe. No, siempre va a haber un pequeño margen de error. Por eso, la industria no se obsesiona con una perfección imposible, sino que se ha vuelto experta en gestionar esa imperfección. Y la palabra clave para gestionar ese error es tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Pues muy sencillo. Es el margen de variación que podemos permitir en una medida. Es decir, define la diferencia aceptable entre el tamaño más grande y el más pequeño que puede tener una pieza para que funcione como debe. Claro, esto nos lleva a una pregunta clave. Si toda medición tiene un posible error, ¿cómo narices garantizamos que luego las piezas encajen unas con otras y que las máquinas funcionen sin problemas? La respuesta está en tener un proceso, un sistema. Un proceso donde medir no es solo medir, es asegurar la calidad.
Este proceso es muy metódico. Son 4 pasos clave. Primero, calibrar las herramientas. Hay que comprobarlas de vez en cuando con un patrón certificado para asegurarse de que miden bien. Segundo, calcular los errores, o sea, ver qué diferencia hay entre lo que se ha medido y lo que debería ser el valor real. Tercero, comparar ese error con las tolerancias que marca el diseño. ¿Está dentro del margen aceptable? Y por último, el cuarto paso, documentar la decisión. Con los datos en la mano se decide formalmente si la pieza vale o no vale. Porque al final todo se resume en esto. La precisión es la base de la calidad en la industria. Es lo que garantiza la seguridad, lo que hace posible que el comercio mundial funcione y, por encima de todo, es una señal de profesionalidad, de saber hacer las cosas bien. Y bueno, toda esa explicación, esta forma tan clara de ver la importancia de la metrología industrial, la hemos podido desarrollar gracias al material de formación de Joel Core Pérez Linares, instructor en Senati. Así que desde aquí, un reconocimiento a su gran trabajo por transmitir este conocimiento que es, como hemos visto, absolutamente fundamental.